Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país y Rusia reiniciarán nuevas negociaciones de paz este mismo miércoles en Turquía. Hay que decir que las propias negociaciones que se dieron en mayo también en Estambul no llegaron a ningún acuerdo significativo. Hay que decir que justo en este contexto, Rusia lanzó ataques y siguió lanzando ataques con drones y con misiles sobre Ucrania, matando en esta jornada a 2 personas e hiriendo a 15 más. Decir que por su parte, ataques con drones de Ucrania hacia Rusia volvieron a interrumpir las operaciones en los principales aeropuertos de la capital de Moscú. Rusia afirma que derribó a 117 drones ucranianos durante la noche. Las exportaciones chinas de magnetos de tierras raras a los Estados Unidos explotaron 660% en junio comparado con el mes de mayo. Sin embargo, los niveles de exportación permanecen significativamente por debajo de lo que se dio el año pasado. Esta explosión se da luego del acuerdo comercial entre los dos países, China y Estados Unidos. Hay que decir que China ha estado usando su dominio en estas que se le conocen como tierras raras o minerales raros como arma de poder durante las negociaciones comerciales, imponiendo restricciones a las exportaciones, así como también aranceles en la misma manera que Estados Unidos se lo ha estado haciendo. Hay que decir que estos magnetos son clave para la construcción de vehículos eléctricos y turbinas de viento que se fabrican en Estados Unidos, y Estados Unidos no tiene estos magnetos, al menos no con la cantidad que necesita. La productora de automóviles gigante Stellantis, europea, dijo que está previendo reportar una pérdida neta de 2.700 millones de dólares para el primer semestre del 2025, al estar pasando por una reducción de precios, así como una reestructuración para poder solventar los costos de la guerra comercial generada por Donald Trump. Y así es como dice la nota, no estoy yo improvisando. Hay que decir que Stellantis también dijo que los envíos cayeron 6% anual durante el segundo trimestre del año, en parte por los efectos de la guerra tarifaria, literalmente.
decir que en una terrible noticia, un avión militar en Bangladesh, en la capital, en Dhaka, se estrelló sobre el edificio de una escuela, matando al menos a 19 personas e hiriendo a más de 160. La Fuerza Aérea de Bangladesh dijo que un avión de entrenamiento F-7 BGI se estrelló justo después del despegue. Decir que las autoridades dicen que están investigando las causas de este accidente. Bien, la firma Polymarket adquirió a QCX, que es una pequeña bolsa regulada de compraventa de derivados. Y con esta movida le permitirá a este mercado de predicciones el legalmente operar en Estados Unidos. Decir que más temprano en este mes, las autoridades reguladoras de los Estados Unidos dejaron de lado una investigación sobre esta plataforma online que es Polymarket, la cual le permite a los usuarios especular en diferentes eventos actuales, cualquier evento. ¿Sí? Decir que los fiscales estaban tratando de determinar si Polymarket le permitía a los estadounidenses el apostar sobre la elección presidencial de 2024 a pesar de no estar registrada. Pero ahora con esta compra de QCX, en teoría, ya se limpia o ya puede operar limpiamente. Bien, mencionarle que Israel, Israel rechazó la declaración de un grupo de 25 países que hizo un llamado para un cese al fuego inmediato en Gaza, criticando al gobierno israelí y su sistema de entrega de ayuda en Gaza. Entre los países que firmaron esta declaración se incluye la Gran Bretaña, Francia, Canadá y Japón. Más temprano, se informó que Israel había lanzado operaciones bélicas tanto por aire como por tierra en Deir al-Balah, que es una ciudad al centro de Gaza, en donde cientos de miles de palestinos estaban refugiados. Esto se informa cuando, fíjese usted, uno de los países que firmó esta declaración fue la Gran Bretaña. Bueno, de la Gran Bretaña se informa que el organismo Acción Palestina, Palestine Action, por mucho tiempo fue la más notable, la más exitosa de los grupos activistas de acción en la Gran Bretaña que se oponían a la guerra de Israel en Gaza. Decir que este Acción Palestina ya había organizado y llevado a cabo varios ataques muy llamativos en compañías que producían armamento. Por ejemplo, en julio también realizó una incursión en una base aérea de las Fuerzas Aéreas de la Gran Bretaña, la Fuerza Aérea Real de la Gran Bretaña, y pintarrajeó aviones de militares con pintura roja. Y este tipo de eventos, de acciones eran las que hacía
esta acción palestina como manera de protesta y de llamar la atención para protesta en la guerra de Israel contra Gaza o contra Palestina, ¿sí? Sin embargo, estas acciones fueron las que llevaron al gobierno de la Gran Bretaña a considerar a esta organización como una organización terrorista, eh, usando una legislación que se había usado también, obviamente, en contra de grupos mucho más terroristas, ellos sí, como Hamas y como Hezbollah, pero pues a los de Acción Palestina también los metieron ahí. Sí, hay que decir que fue la primera vez que se metió a este grupo, como a este tipo de... fue la primera vez que se consideró como terroristas a un grupo que eh, daña, eh, o sea, no, pues es que no me gusta usar la palabra daña, pero pues digo, pintarrajear eh, pues no es una bomba, ¿verdad? Sí. Y entonces este grupo nunca hirió a nadie, por ejemplo, mucho menos mató a nadie, pero nunca hirió a nadie. Tampoco podemos decir que destruía propiedad ajena, simplemente pues la dañaba, vamos a decirlo así, ¿no? Hay que decir que todo esto, sin embargo, hizo que el apoyar a Acción Palestina sea ahora ilegal y hasta ahora 100 ciudadanos británicos han sido arrestados por haber ayudado a Acción Palestina a hacer este tipo de demostraciones, que de nuevo, o sea, pintarrajeaban aviones, ¿sí? Se amarraban a las puertas de tal o cual organización, etcétera, usted sabe, ¿no? Hay que decir que entre los británicos que han sido arrestados por ayudar a Acción Palestina se incluye a un galo que lo único que hizo y por lo cual lo arrestaron fue el levantar una camiseta que decía genocidio en Palestina, tiempo para tomar acción, con las palabras Palestina y acción con una letra mucho más grande, ¿sí? Palestina y acción, acción Palestina. Así es que para adentro, al pobre tipo ¿sí? Hay que decir que se esperaba que este lunes el grupo apelara en contra de que se le considerara una organización terrorista y va a apelar en una corte, ¿sí? Y bueno, pues espera que esto levante el debate sobre la libertad de prensa, pero el punto que es interesante aquí considerar es que esto es en la Gran Bretaña, donde este grupo que de nuevo no ha herido a nadie ni tampoco ha destruido propiedad ajena, no la destruye. La daña, causa daño, sí, pero no la destruye, ¿sí? Esto es en la Gran Bretaña, país que hoy firmó este comunicado rechazando las acciones de Israel sobre Gaza. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. La semana pasada se informó que Kraft Heinz, esta compañía productora de alimentos, que antes eran dos compañías separadas, que eran Kraft y Heinz, y luego se combinaron y son Kraft Heinz, se informó que iban a volver a separarse. ¿Sí? Porque una de las dos divisiones, porque ahora que es una compañía conjunta, son dos divisiones, la división Kraft y la división Heinz, pero una de las dos divisiones está perdiendo mucho valor, ¿sí? Bueno, pues hoy se dio a conocer que la empresa combinada ha perdido 75% de su valor desde el 2015. Desde el 2015. Por eso es que las van a separar. ¿Sí? Van a separar el negocio bueno del negocio no tan bueno para poder permitir, para poder liberar.
al negocio bueno y el otro pues que se quede solo, literalmente. ¿Sí? Bien, ahí lo tiene usted. Déjeme informarle que en el caso de Donald Trump con los papeles que existen y que no existen de Jeffrey Epstein este jueves, el presidente hizo un llamado para que se liberen los testimonios ante jurados, ante gran jurado, relacionados con el caso Jeffrey Epstein, que es este violador de menores multimillonario que murió en una cárcel en el 2019. Sí, hay que decir que no fuera tan llamativo el de por sí muy llamativo caso de un multimillonario que violaba a menores de edad, si no fuera porque este multimillonario tenía relación con muchos otros multimillonarios muy notables, grandes notables y mucha relación muy cercana, incluyendo con el propio Donald Trump. De tal manera que, en teoría, ya Donald Trump dio la orden y ahora queda del lado de las cortes el decidir si este material puede efectivamente ser liberado. ¿Sí? Sin embargo, después de toda la negativa y de todo el rechazo que presentó Donald Trump en un principio, el que el jueves haya pedido que se libere esta información da una muestra de la gran presión a la cual se sujetó. ¿Sí? Decir que el presidente dice y asegura que, ok, que ya hizo lo que hizo, que ya mandó liberar la información, pero que sin embargo nada será suficiente para satisfacer a los lunáticos de extrema izquierda, es decir, los demócratas. Esto dijo el presidente. ¿Sí? Sin embargo, hay que decir que la realidad, y esta es la verdad, y esto todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Eh, fueron su base, la base de Donald Trump, el movimiento MAGA, el movimiento Make America Great Again, el movimiento MAGA, la propia base de Donald Trump, la que mantuvo vivo, al rojo vivo, este tema durante años. Durante años, no fueron los demócratas, jamás fueron los demócratas, jamás. Fue su base y con su base él también. No es un tema de demócratas para nada, ¿sí? Decir que hoy en día dos terceras partes de todos los estadounidenses, dos terceras partes de todos los estadounidenses piensa que el gobierno, el actual gobierno, la administración Trump, está encubriendo evidencia. Y en el caso de los republicanos, la mitad de ellos piensa que Donald Trump y el gobierno que él representa están encubriendo evidencia. ¿Sí? Hay que decir que, por supuesto que este tema todavía va a dar muchísimo de qué hablar. Recordar que el viernes apenas, hace unos cuantos días, un par de días, el presidente Donald Trump entabló una demanda por $10,000 millones nada menos que y nada menos contra el Wall Street Journal por haber publicado detalles de un regalo de cumpleaños llamativo, colorido, que Donald Trump presuntamente le regaló a Jeffrey Epstein cuando este cumplió 50 años. Y por supuesto que el presidente afirma que es toda una mentira. Pero mire, no sé si usted siga mucho estos asuntos, pero una muestra indubitativa de lo mucho que esto le está doliendo y afectando al presidente Donald Trump. Bueno, primero que nada, no es de sorprender y tenía que ser, puesto que este asunto viene de su propia base, de nuevo. O sea, con
todos los enemigos que tienen un fuerte interés en dañar a Donald Trump y con todo el teflón que este presidente ha demostrado tener durante toda su vida, ¿quién hubiera pensado que la afrenta más grande que ha tenido hasta ahora, definitivamente en esta presidencia, pero yo creo que en los 5 años que lleva de ser presidente, bueno, no son 4 años y medio que lleva de ser presidente este presidente, yo creo que esta es la peor, sinceramente. Eh, ¿Quién iba a pensar que iba a emanar, iba a generarse desde su propia base y no desde sus propios enemigos? Es increíble. Pero bueno, le decía yo, como una muestra de que realmente le está doliendo, le está pesando este asunto, no sé si usted esté consciente de lo que sucedió en los últimos días de la semana pasada. Esta es una noticia del viernes, también viernes y sábado, de la jefa de inteligencia de este gobierno, puesta por Donald Trump, de estos famosos papeles, documentos nuevos que encontró, puesto que se desclasificaron, dejaron de ser confidenciales, donde supuestamente ella afirma, se evidencia que fue Barack Obama durante su presidencia quien ordenó fabricar los señalamientos de que la elección de entonces entre Hillary Clinton y Donald Trump había sido influida a favor de Donald Trump por parte de Rusia. ¿Usted se acuerda? El caso de la intervención rusa, ¿se acuerda? Que supuestamente, ¿verdad? Se asegura que una de las razones, por no decir que la razón por la que Donald Trump ganó esa vez la presidencia fue por intervención rusa. Bueno, pues la jefa de inteligencia de este gobierno saca estos famosos papeles con esta evidencia de que fue una fabricación ordenada por Barack Obama. Por supuesto que no es casualidad que justamente esto haya salido justamente en el momento en el que está el asunto de Epstein en el cuello del presidente Donald Trump. No es ninguna casualidad. Claramente no es ninguna casualidad. Ahora, es interesante también porque ambos temas, o sea, Donald Trump siempre ha llamado como una farsa el asunto de la intervención rusa en las elecciones. Siempre lo llamó una farsa toda la vida, una invención, ¿sí? De los demócratas, obviamente. Entonces, tanto ese tema como el de Epstein son temas al rojo vivo dentro de la base de Donald Trump, como estábamos viendo, el de Epstein definitivamente. Entonces, lo que le quiero tratar de decir es que no es casualidad que, bueno, no es ninguna casualidad obviamente, pero tampoco, o sea, hay que notar cómo él está tratando claramente de distraer la atención de esa misma base. Es decir, está tratando de tapar un tema vivo como el de Epstein con otro tema vivo que es el de atacar a Barack Obama. Pero claramente es para entretener a esa misma base, para cambiar el foco de atención de esa misma base. No, esos temas no se manejan entre los demócratas ni entre los opositores de Donald Trump. Obviamente todos ellos creen que la intervención fue real, la intervención rusa, ¿no? Pero lo que quiero acá que usted note es que claramente con estos dos casos, o en este caso, claramente Donald Trump está tratando de dirigirse justamente a esa misma base de que por favor, mira, deja en paz el tema de Jeffrey Epstein, vamos ahora con el tema de Barack Obama. Hasta ahora, mire, yo nada más le voy a decir esto, o sea, no es casualidad tampoco, no es casualidad que ningún medio de comunicación serio, ninguno,
Olvídese de los estadounidenses, de los medios estadounidenses, olvídese, vamos a poner que esos no sirven para nada. BBC de Londres, Reuters, France Press, Al Jazeera, nadie retomó ni está tomando este tema, cuando menos no como serio. Lo han mencionado, pero la realidad de las cosas es que, cuando menos lo que liberó esta mujer, no muestra nada, no muestra absolutamente nada, no muestra nada. Ella lo está haciendo con mucho bombo y platillo, con mucha pompa, pero no muestra absolutamente nada. Nada. Está tratando de ponerle luz a un lugar que es sumamente poco claro, no muestra definitivamente nada. Entonces, por esa es la razón que ninguno de los grandes medios está retomando este tema. Pero pues ahí lo tiene usted, pero para mí es una evidencia clarísima del propio presidente que está tratando de desesperadamente de quitarse algo de presión con respecto a este tema de Epstein, que le está doliendo y le está doliendo en serio. Bien, rápidamente nada más comentarle que el viernes habíamos hablado de esto, pero el viernes el presidente Donald Trump también ya firmó como ley lo que es la primera legislación para regular los stablecoins, regular las criptomonedas en Estados Unidos. Esta ley se llama la ley Genius, ¿sí? Y concretamente regula los stablecoins, que son estas criptomonedas que van pegadas en su valor a otro valor real y sólido, que es típicamente el dólar, ¿sí? Esta legislación establece quién puede emitir stablecoins, qué tipo de activos puede contener o tener y cómo van a ser regulados, ¿sí? Por supuesto que este es una tremendo triunfo de la cripto, de la industria cripto, los cuales, o la cual está teniendo pues reglas ya claras para este tipo de activo que antes era totalmente y fuera de toda legislación, totalmente de terreno de nadie, ¿no? El viejo este, ¿sí? Entonces ahora ya hay una ruta de cómo hacerlo, ¿sí? Decir que algunos estimados calculan que los stablecoins actualmente en el mundo tienen un valor total de 261.000 millones de dólares, ¿sí? Bueno, pues estas estimaciones estiman que para el año 2028 van a valer 2 billones de dólares, de 261.000 millones de dólares a 2 billones de dólares en los próximos 3 años, de todo el interés que va a crear los stablecoins. Decir y reiterar que hasta ahora los stablecoins no tienen ningún valor práctico, ninguna utilidad práctica más que especular, literalmente. No sirven hasta ahora, no han servido absolutamente para nada más que para especular, ¿sí? También uno especula con acciones de empresas, pero al menos una acción tiene un valor, que el valor es los fierros o la intelectualidad de una empresa, ¿sí? El stablecoins, no, nada, ninguna, nada, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay un interés real en la inversión en ellos y de ahí viene esta intención de regularlos, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio.
Informate y opina al 8666-89116, el WhatsApp de CRC Radio. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este lunes, el diario New York Times revela una información muy preocupante salida de Venezuela, y es que el gobierno venezolano durante los últimos 2 meses, esto es una cosa muy nueva, durante los últimos 2 meses ha estado literalmente encarcelando. Bueno, a ver, primero que nada, el gobierno de Venezuela ha estado encarcelando todo tipo de gente considerada adversarios, notablemente opositores políticos, la prensa, obviamente, por supuesto, también, pero últimamente es una nueva tendencia que no se había hecho en todo lo que lleva el chavismo en el poder, y está encarcelando a nadie menos que economistas y analistas económicos. Los que conocen de estos casos aseguran que lo que está haciendo el gobierno de Venezuela es tratando de controlar la narrativa acerca de la verdadera circunstancia económica por la que están atravesando los venezolanos en este momento. Está reportando el diario que dos docenas de economistas y economistas similares involucrados todos en la publicación y en la comunicación de datos financieros han sido detenidos, de acuerdo con grupos de derechos humanos. Todo esto porque la situación económica de Venezuela, la cual acá en el exterior reconocemos que está mejor que antes, podría estar volviendo a empeorarse de manera muy severa, de acuerdo al New York Times. Está con nosotros y le agradezco muchísimo, buen amigo mío, Daniel Zucar. Él es un gran comunicador, analista financiero, exiliado de Venezuela, académico también. ¿Cómo estás, Daniel? Me da mucho gusto saludarte. Hola Alberto, buenas tardes para ti, por supuesto para toda la audiencia. Qué gusto estar nuevamente acá en tu programa, aunque en esta ocasión la fibra es muy delicada porque es Venezuela. Entonces, acá por supuesto se juntan muchas cosas, la parte de uno como venezolano, dos, estar afuera y tres, ver como justamente acabas de mencionar, cuando uno tiende a dar análisis, reportes y utilizar información objetiva. En estos momentos el gobierno que está ahí sentado en Miraflores lo que hace es evitar que la gente pueda tener esa información. Y bueno, están ocurriendo estas cosas que son típicas de gobiernos comunistas, gobiernos de extrema, de lo que tú quieras, derecha o izquierda, de querer tapar el sol con un dedo y que la información no le llegue de la forma más veraz a las personas. Y eso es lo que está sucediendo y duele mucho. Este informe del New York Times dice específicamente que incluso los analistas económicos extranjeros se sienten temerosos por las ligas familiares que tienen dentro de Venezuela todavía. ¿Tú puedes relacionarte con esta afirmación del New York Times? No, yo en estos momentos, digamos, no tengo ningún tipo de ligamen con Venezuela, más allá de, obviamente, haber nacido ahí, vivido, etcétera. Digamos, mi familia vive acá en Costa Rica, donde estamos, en este caso, transmitiendo. Pero eso no quiere decir que no tenga compañeros, amigos que también se dedican a el mismo menester que uno y que definitivamente uno que trata de hacer un buen trabajo, ¿no? Porque cuando hablamos de análisis sobre Venezuela, uno trata de enviar el mejor de los resúmenes, las mejores conclusiones y por supuesto las recomendaciones, pero que definitivamente tengo amigos en los cuales cuando llegan a esa parte tienen que virar hacia otro lado porque lamentablemente tienen algún ligamen que los pueda hacer resentir dentro de las fronteras venezolanas. Ya, pareciera que esta es la primera vez en el régimen chavista que ahora se está encarcelando a los economistas por reportar
la verdad de la economía en esta economía que lleva muchos años de realmente no estar buena. Pero la pregunta que yo te tengo es, ¿por qué crees que está pasando en este momento precisamente y no antes? Bueno, eh, la pregunta definitivamente, como menciona la parte de economistas, nos coloca en la actualidad, pero recordemos que en los últimos 15, 20 años, muchos de, y ahora sí, tus colegas, ¿no? Colegas comunicadores, colegas periodistas, han sido amordazados a lo largo de muchísimos años, unos encarcelados, otros prácticamente invitados a salir Mm. y que están en el exilio, pero que en este caso el tema tiene un epicentro en Washington, ¿no? ¿Y por qué hablo de la Casa Blanca? Bueno, porque recordemos que Donald Trump en su primera administración realizó algunas sanciones fuertes hacia Venezuela o también algunas sanciones fuertes hacia empresas americanas que negociaban con Venezuela y que en esta, vamos a decir, en segunda temporada de Donald Trump vuelve a recapitular lo mismo. Entonces, ¿qué hacen los analistas? Los analistas lo que dicen es, o lo que analizan en su buen sentido, es, bueno, señores, en la primera temporada ocurrió esto, hay problemas de proveeduría, hay problemas con nuestro principal cliente o nuestro principal socio comercial y por supuesto el inversionista. Entonces, hubo tal problema a nivel económico, estamos hablando una hiperinflación que con muchísimo gusto podemos profundizar más adelante y que conllevó a tales y tales cosas. Haciendo la misma analogía, los mismos analistas, que no cambian, agarran la misma experiencia y te dicen, bueno, hoy estamos en 2025, se está repitiendo prácticamente este tipo de iniciativas o de acciones de parte del gobierno de los Estados Unidos, donde Chevron, por ejemplo, una empresa muy reconocida a nivel internacional, es la que está en el ojo del huracán en estos momentos y que justamente eso sería la punta de lanza, de decir, hey, entonces vamos a empezar otra vez una espiral inflacionaria, vamos a tener otro problema de cono monetario. Recordemos que Venezuela ha cambiado, ya le ha quitado 14 ceros al Bolívar y que justamente una gran parte de esos ceros viene de los últimos 7 años. Entonces, claro, los analistas lo que sencillamente están diciendo, hey, tengamos que tener cuidado, hay que ser preventivos. Lo que pasa es que eso se cascadea en la población y eso podría avivar nuevamente una enemistad entre una parte de la población y los gobernantes que están hoy en Venezuela. Y eso es lo que justamente están tratando de evitar el régimen que hoy gobierna Venezuela. ¿Cuál es la verdadera situación económica en este momento en Venezuela? Porque de nuevo, lo que sabíamos es que ya la recesión profunda había pasado y que ahora de hecho estaban creciendo ayudados por la dolarización virtual. Sí, y voy a hacer eco de tus palabras porque en el 2024 hay un indicador macroeconómico positivo en la economía venezolana que coincide también con un gasto público importante porque recordemos que justamente vamos a cumplir un año de aquella elección presidencial, indistintamente obviamente con todo lo político que sucedió, pero hay un gasto impresionante a nivel de la preparación de estas elecciones, entonces eso inyectó una especie de positivismo temporal dentro de Venezuela. Luego de vamos a decir, de los acontecimientos que han sucedido después de ese 27 de julio, el tema de Edmundo González por un lado, María Corina, digamos de este lado María Corina Machado y en este caso Nicolás Maduro, lo que ha hecho es intensificar también las políticas económicas entrando en 2025 donde el Fondo Monetario Internacional, Alberto, utilizo este organismo, podemos utilizar el CEPAL, Banco Mundial, pero en este caso Fondo Monetario, está ya corrigiendo que la economía venezolana este año va a estar decreciendo, o sea, va a estar retrocediendo un 4,5%. Y justamente la semana pasada tuve la oportunidad de compartir con mis seguidores en mis redes sociales el cierre de inflación de Latinoamérica para cada uno de los países, obviamente, de nuestro vecindario, y que en el caso venezolano, que no hay información verídica, porque ese es el problema que hay en Venezuela, que no existe un ente que te dé la información como tal, buena o mala, guste o no, pero no lo hay. Entonces se calcula que la inflación ya va a un ritmo de 200 a 300% interanual. Entonces es ahí
donde coincide que no hay información y de repente tienen los analistas económicos que tienen una vasta experiencia, no son improvisados de la noche a la mañana, que te empiezan a dar síntomas de muchos macroprecios en los cuales la inflación ya se está acercando a 300%, que no se lo brinca cualquiera, por decirlo de una manera muy coloquial, Alberto. Eso es una tremenda inflación. ¿Cuál llegó a ser, es decir, de dónde viene esta inflación? ¿Cuál llegó a ser el punto más bajo de inflación y cuándo fue esto? Mira, el punto más bajo de inflación se ha registrado entre 2023 y 2024, porque debido a, ¿En y lo había cuánto? comentado anteriormente hace unos minutos atrás, en la flexibilización de la utilización del dólar Sí. como una moneda de referencia para el intercambio comercial. O sea, lo que acabo de decir es que la gente puede pagar en dólares. Entonces, esto hace de que muchísimas personas en el país, no solamente Caracas como ciudad capital, sino toda la extensión del millón de kilómetros cuadrados, la gente también empieza a utilizar el dólar. Entonces ya no hay forma de especular, porque justamente la inflación con base en especulación es la que termina dando la hiperinflación. Entonces, acá lo que se pudo fue detener de alguna forma esa subida tan grande que llegó a estar ubicada entre 100 a 150%. Ojo, estamos hablando de números que de toda forma son hiperinflacionarios. Pero si lo comparamos con ese millón o millón doscientos que en algún momento se registró, 2016, 2017, 2018, que obviamente son, a ver, uno dice esto y la gente podría decir, esto supera el límite de cualquier cosa. Sí, lo supera. De hecho, Zimbabue ha sido el otro país del planeta que ha tenido hiperinflaciones continuas de estas magnitudes y que, bueno, y estamos hablando de un país que no es petrolero, que no tiene las mejores, grandes reservas de petróleo y que no tiene una extensión de 1.000 kilómetros de costa, que tiene 5 puertos internacionales. A ver, no es Zimbabue, es Venezuela lo que estamos hablando, y que lamentablemente todo esto esté sumergido en este tipo de macroprecios que como uno como profesor hasta pena le da poder decir de que existen países que la inflación esté en 3 cifras, mejor ni hablar cuando son 4, 5 Eh, o 6. Pero respondiendo rápidamente, Alberto, sí, fue hace un par de años donde la flexibilización de la utilización del dólar hizo que se ralentizara la velocidad de la inflación. entonces, ¿hasta cuánto llegó? ¿A qué nivel la inflación? 150 a 200. Ok. Entonces, hasta ahí llegó lo más bajo. Sí, lo que pasa, como decía, para decir eso, a mí me cuesta mucho. Tengo una especie de manzana de acá, porque decir 150 o 200 es Pero difícil. entonces eso quiere decir que en este momento nos dijiste que estaba igual en 150 200, se permanece igual. 300 ya, Ya, 300 según 300. 300 y va galopando, Bueno, obviamente con base en esto que va a suceder. o sea, el decir que la menor inflación que hubo fue de 200% y ya eso se tomaban como buenas noticias, estamos hablando de una cosa espeluznante, pues 200% de inflación es horrible, es tremendísimo, ¿no? Eh, Totalmente. Podemos recordar algunos pasajes importantes como en aquel momento en México, a principios sí, de los claro, 90, claro, ¿no? Tuvimos claro. también en Argentina, tuvimos en Brasil, pero llegar a tener continuamente estas inflaciones es lo que lleva incluso Eh, a los cambios de cono monetario. Eso es lo que se le conoce como quitarle ceros a la moneda. claro. Eso no sucede todos los días, Eh, más bien eso es histórico. Y Venezuela prácticamente en unos 15 años le ha quitado 14 ceros, ¿no? Y yo quiero nada más, porque de repente me parece como que perdemos la perspectiva. Quiero nada más reiterar, sobre todo porque últimamente se habla mucho de aquellos países, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, obviamente, bueno, Dubái, todos esos países que hoy se sabe y conocemos como países ricos y que están haciendo grandes cosas y grandes proyectos y grandes inversiones, son países ricos, son ricos de primer mundo, ricos los Emiratos y aquellos países. Esos países producen y exportan exactamente lo mismo que exporta y produce Venezuela, ni más ni menos.
Y allá está la diferencia económica entre lo que es Venezuela y lo que son aquellos países. Y lo de Venezuela no es por ninguna sanción económica, ningún castigo, ninguna guerra económica, no es nada. Es simple y sencillamente mal manejo económico. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Me vas a permitir sumar algo. Por Y favor. es que la cultura latina definitivamente también se hace presente, ¿no? Ujú. Eh, a ver, en Mohammed bin Rashid, que es hoy digamos, el príncipe o el rey de Emiratos Árabes en el año 90, y es un pasaje muy interesante, yo también se lo cuento a mis estudiantes y a las charlas que uno da. Él dijo que él quería hacer un país para sus nietos que no vivieran del petróleo. Entonces, claro, todo el mundo se muere de risa porque dice el petróleo que no ha dado todo, somos saudíes, por decirlo de una manera. Recordemos que la palabra saudí significa el tema de la riqueza, ¿no? Y él dijo, yo voy a empezar a sembrar el petróleo. Y esta expresión no es mía, es de Arturo Ullar Pietri. Aquí se le fue la luz por acá, a la oficina que estoy. El Arturo Ullar Pietri en 1930 dijo, hay que sembrar el petróleo. Y cuando se siembra el petróleo significa que hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en puertos, en aeropuertos, en academia, en hospitales y todo eso. Los Emiratos, que son 7, Bin Rashid lo dijo, y aquí 35 años después, hoy tú lo acabas de decir, Alberto, hoy los Emiratos Árabes Unidos son algo increíble. Pero llegaron los envidiosos de Qatar y los envidiosos de Arabia Saudita y dijeron, no, yo no me voy a quedar atrás, pues yo también voy a sembrar. Y ahí tienes hoy una competencia increíblemente buena, me parece a mí, donde hay varios países del Medio Oriente, como Bahrein también, que han sembrado el petróleo, que definitivamente siguen teniendo y facturando bastante con oro negro y sus derivados, pero mucho ha sido la inversión en turismo. Voy a hacer una cuña publicitaria. La empresa Qatar Airways, Emirates y la otra empresa Etihad, que son las 3 aerolíneas que hoy en día son las más icónicas del Medio Oriente, me disculpa que las puse aquí en tu Sí, programa, sí. hoy te conectan a todo el planeta, te conectan. Y hoy en día, ellas 3 están bajo la orquesta de un país, en este caso un gobierno, que ellos necesitan atraer a la gente, y cuando la gente llega y hace parada en Dubái, en Qatar o en Abu Dhabi, ellos mismos te regalan 2 noches para que te quedes. Y cuando te quedas, tú ves esa maravilla que se fue haciendo hace 35 años. Si Venezuela hubiese hecho lo mismo hace 30 años y no hubiese estado contagiada de tanto sentimiento latino, podríamos estar hablando hoy de otra charla, otra entrevista, y cuidado y no volver a esa Venezuela saudita que estaba en los 1970, donde mi papá, porque mi papá sí lo vivió, me dice, era un ejemplo a seguir de Latinoamérica, Claro. donde la gente quería ir a Venezuela, donde la gente quería ir a pasear a las calles de, vamos a decir, las principales calles de Caracas o las principales calles de Maracaibo, donde somos nosotros, donde la gente le encantaba ir, donde la gente quería migrar, donde la gente decía, y sabes una cosa, ahí es donde pega mejor el sol. Hoy tenemos la migración más grande del mundo, por encima de la ucraniana y de la de Siria, son los venezolanos. Y eso no se lo brinca cualquiera. Ojo, son datos de la ONU, no míos, ¿no? De la ONU. Y entonces acá, de Naciones Unidas, perdón. Entonces uno dice, Alberto, no es tan fácil de digerir que Sí. todo esto que habías comentado, más este sentimiento latino de usar el dinero que no es por un mal gasto, es donde hoy Venezuela encalla en un puerto prácticamente sin salida, y tienes los Emiratos Árabes, Qatar, la península del Golfo, por decirlo de una manera, que hoy, sí, hoy te traen un fútbol, uno diría, fútbol, sí, ahí está el fútbol, y ya se hizo un mundial y se va a hacer otro dentro de 12 años, y hoy en día tienen la cuna de temas de sostenibilidad, un lugar donde hay petróleo, sostenibilidad, y tienes hoy un lugar donde puedes esquiar
donde hace 40 grados centígrados a la sombra. Esas son las cosas que uno le duele mucho, pero que le toca hoy analizar. Y sí, así es, desafortunadamente, la cruda realidad. Daniel Suchar, analista venezolano, te agradezco muchísimo que hayas, tu buena disposición a charlar con nosotros, Daniel, un abrazo. Abrazo de vuelta para ti, también para todos los seguidores y oyentes a esta tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Bien, siendo lunes, vamos a cerrar la emisión hablando de bienes raíces con nuestro experto en esa materia, que es Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola, Eugenio. ¿Está No, Eugenio? él no ha ingresado. No ha ingresado Eugenio, míralo No, nomás. señor. Ok, entonces vamos a hacer una pausa rápida y vamos a esperar a que ingrese Eugenio. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Informate y opina al 8666-89116, el WhatsApp de CRC Radio. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, por lo visto, Eugenio le vamos a poner falta porque no lo veo por ningún lado. Está desaparecido en acción. Bien, entonces quiero nada más alimentar un poquito sobre, o comentar un poquito sobre lo que estábamos hablando hace un momento y para que quede bien claro, porque lo de Venezuela, el estado en el que está, o sea, es que volvemos a lo mismo, volvemos exactamente a lo mismo. Mire, es más, déjame se lo pongo de esta manera. Es facilísimo, es de lo más fácil ser rico teniendo petróleo. Es un pecado tener petróleo y no ser rico, déjame se lo digo así. Sí, y ahí está el ejemplo de todos los países de el Medio Oriente, que son ricos a base de petróleo. No fueron ricos de la noche a la mañana, les han tenido que aplicarse, sí, han tenido que aplicarse y ahora son ricos y han sido ricos a base de petróleo. Y la única razón por la cual un país como Venezuela, que no es el único país petrolero pobre, pero un país como Venezuela es exactamente lo mismo, nada más que la inversa. Es decir, se dedican y se aplican a simplemente no hacer las cosas bien, literalmente al despilfarro. Mire, yo no creo, los venezolanos, o un país petrolero latinoamericano, pues, pero los venezolanos son re corruptos. O sea, hay mucha corrupción y se pierde mucho dinero en la corrupción. También en Arabia, ¿eh? Y también en Dubái, en Qatar y etcétera, también, igual, también. Es lo mismo. O sea, son igual de corruptos. Así es que eso no es el problema. ¿Sí? Alcanza para la corrupción, alcanza. ¿Sí? Ese no es problema. El problema es simplemente el mal manejo de dinero. ¿Qué fue lo que hizo Chávez? ¿Qué fue lo que hizo el chavismo? Pues, despilfarrar, regalar, regalar. Es esta, supongo que a eso se refería, o parte de lo que se refería Daniel con respecto a la cultura latinoamericana, supongo, no sé, pero lo que sí hizo Hugo Chávez y el chavismo, y que se da mucho en América Latina, es el no obligar a la gente a que trabaje. Al contrario, tenemos petróleo, ya no trabajas. Ya tenemos suficiente dinero. Administrar la riqueza, como alguna vez dijo otro presidente petrolero, López Portillo de México, vamos a administrar la abundancia eh, y regalarlo, regalar todo el dinero, regalarlo. Y a nadie obligó a trabajar, a nadie. A diferencia de lo que estábamos hablando, de lo que estaba hablando Daniel,
de cómo los países árabes empezaron a reinvertir las ganancias, empezó a hacer el país productivo, a poner el dinero a trabajar, a la gente a trabajar, y el gobierno venezolano no puso a trabajar absolutamente a nadie, no le importó. Al cabo que tenemos los ingresos gratis, los ingresos flujos, el flujo de ingresos gratis que nos llega del petróleo, y al final, sí, al final lo despilfarró, al final ingresaba 10 y gastaba 15, literal, literal, con corrupción incluida. Y entonces, pues ya se quedó sin nada, ya no tiene nada, nadie trabajó, nadie nada. Ahí está el país, ahí está, ya no hay mucho más que hablar de Venezuela a ese respecto, pero todo es por mal manejo, nada más, ninguna influencia externa, nada de guerra económica, nada de que si las sanciones, nada, en lo más mínimo. Simplemente decidir mal manejo. Y créame, se batalla para empobrecer un país como se empobreció Venezuela, se batalla. De la misma manera que se batalla en enriquecer un país como Arabia Saudita, se batalla para empobrecerlo como Venezuela, ¿eh? Es casi, o sea, hay que empeñarse realmente. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.